Me encanta el ministerio de donde nos rescató Jesús, porque nos hace recordar, y recordar es volver a vivir, y volver a vivir es ese momento cuando usted me vuelve a decir, me pregunta dónde empecé este proceso, y volver a ese lugar, a ese momento donde le dije sí al Señor, y aquí estoy diciéndole cada día, sí Señor. Dios les bendiga a todos. Les saludamos desde los estudios de Donde Te Rescató Jesús, desde aquí de la iglesia Esperanza City Church. Esta iglesia Esperanza City Church se encuentra en la 635 North Wabash Avenue, y queremos invitarle para que venga a nuestro servicio los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana, y también los miércoles a las 7 de la noche y los martes a las 10 de la mañana, culto de oración. Así que sin más preámbulo, vamos a entrar a nuestro próximo capítulo con nuestra próxima invitada. Su nombre es Maribel, nuestra hermana Maribel. Dios me la bendiga. Dios lo bendiga, Jonathan. Qué bueno tenerle aquí. Gracias por invitarme. Sí, la hermana Maribel es una persona que todos conocemos en nuestra iglesia, ¿no? Que ama la obra del Señor, hace muchas cosas para la gloria y honra del Señor, trabaja mucho a través de como dicen, a través de las cortinas. Es una hermana que está dedicada a la obra 100%. Y para mí es un placer que hoy esté en los estudios de Donde Te Rescató Jesús. Gracias. Hermana Maribel, yo quiero comenzar este podcast. Como todos sabemos, este podcast se trata de Donde Te Rescató Jesús. Así es. ¿Cómo fue la vida de nuestra hermana Maribel desde niña? Desde niña. Una historia larga. Se puede decir que un poco difícil, un ambiente bastante afectado en cuanto a la relación familiar, ¿verdad? Porque crecí con mamá soltera de 5 hijos. Mi papá murió, creo que tenía 5 años. Tengo 2 o 3 recuerdos de mi papá, nada más, ¿no? Y pues la vida fue difícil para mi mamá, y obviamente pues eso nos iba afectando a nosotros como niños también. Somos 5 hermanos, y fue fuerte para mi mamá el poder sacarnos hacia adelante, ¿verdad? En un país, yo nací en Honduras, y allá es bien difícil la vida para una mujer soltera. Y con 5 hijos. Y con 5 hijos. Luego mami, pues, era bien fuerte la situación, que nosotros tuvimos que enfrentarnos a vender. Nosotros éramos vendedores ambulantes en las calles. Nosotros, mis hermanos y yo vendí bananos en las calles, naranjas, cualquier fruta de temporada, mami las compraba y nos mandaba a nosotros a venderlas a las calles. Esa fue hasta la adolescencia, se puede decir que fue parte de nuestro diario vivir como niños. ¿Y qué tenían algún fundamento cristiano, alguna base bíblica en la casa, en el hogar? Bueno, mami siempre fue católica para aquellos entonces. Ella trataba de enseñarnos a su manera, ¿verdad? Recuerdo ciertas cositas, y eso pues ayudaba, porque como sea, ¿verdad? En su manera de enseñarnos, pues eso nos creaba una fe de que existía un Dios. Ella hacía lo mejor posible. Exactamente. Eso fue. Entonces su base cristiana, o sea, fue católica. Exactamente, sí. Desde niña. Desde niña, sí. Wow. Sí, hasta la edad creo que definitivamente fui católica hasta que ya para los 27 años, que como le comentaba anteriormente, fue donde comenzó ya el Señor a mostrarme de una manera diferente lo que es. A inquietarle. Exactamente. ¿Y cómo vino a los caminos del Señor? ¿Cómo vino por primera vez? ¿Cómo escuchó de Cristo? ¿Cómo vino a la iglesia? ¿Cómo se convirtió? ¿Quién fue esa persona que le habló? Si hubo una persona, ¿cómo fue ese proceso? Sí, me recuerdo, en los barrios todo el mundo se conoce. ¿En Honduras? En Honduras, pues éramos de barrio, todos los vecinos, y teníamos una vecina muy buena, Dios la bendiga. Ella siempre me decía, vamos a la iglesia. Obviamente para ese entonces estaba en mi peor etapa. Hablando en mi vida personal, ¿verdad? Había tomado o estaba viendo decisiones muy malas, y ya tenía a mi hijo.
Y ellas siempre me invitaban, y yo siempre me burlaba de ellos, siempre decía, no, yo no quiero eso, mi vida todavía, yo necesito disfrutar mi vida, yo estoy joven, ellos ya están viejos, ya están aburridos, yo no. Entonces, por ahí, pues, yo siempre me negaba, y ahí el Señor empezaba a buscarme a través de estas personas. Y pues no hice caso, siempre le decía, bueno, un día. Pero ese día llegó. Pero no llegó como quien dice fue porque dije, ay, ya me cansaron, me tienen cansada. Siempre la misma vecina, siempre me está invitando. Y entonces, como para quitarme de encima esa molestia, dije yo, te voy a acompañar un día, pero lo hacía más por salir del paso con ellos. Para complacerla. Bueno, ya, con esta no me vuelven a invitar. Y ese día fui a la iglesia, me recuerdo. No le voy a decir que quedé impactada, al contrario, dije, no, eso no es para mí, porque mi manera de vivir era bien diferente a lo que la iglesia demandaba. Pero Dios tuvo misericordia. Podemos decir que la semilla fue sembrada ese día. Yo creo que sí, ¿sabe? Creo que sí, porque pasó el tiempo. Hubieron sucesos en mi vida personal que comenzaron a trabajar, a hacer los cambios en el trabajo. Yo trabajaba en un ambiente tóxico. Bastante de mis malas decisiones venía del trabajo que yo hacía. Y eso fue ahí donde el Señor comenzó. Me despidieron de mi trabajo sin razón. Solo me dijeron que ya no me necesitaban más. Y eso para mí fue catastrófico, ¿verdad? Porque yo pensaba que era una de las mejores empleadas. Lo que menos esperaba era que me fueran a despedir. Pero sucedió y hoy puedo testificar que fue lo primero que Dios comenzó a hacer para irme sacando de donde yo estaba. De ese mundo, de esa área. Ahí comenzó el Señor a rescatar mi vida, a rescatar mi hogar, a rescatar todo y a empezar a darme de todo lo que Él tenía para mí. A veces nosotros no entendemos. Yo me acuerdo cuando yo perdí el trabajo y mi esposa trabajamos para la misma compañía aquí en Florida. Entonces no entendíamos el propósito de Dios. Entonces a veces nos enfocamos en algo bueno, porque el trabajo de nosotros era un trabajo bueno, el mío y de mi esposa. Lo que no entendieron era que el Señor tenía algo mejor. Exacto. Entonces a veces nos conformamos con algo bueno cuando Él dice, oye, suelta eso que es bueno, pero yo tengo algo mejor para ti. Claro. Entonces Él nos sacó de allí, de aquel trabajo, a mí y a mi esposa, y todavía nosotros no teníamos ni idea que íbamos a estar trabajando a 2 millas de la iglesia de nosotros. Wow. O sea, Él me sacó de allá para ponerme aquí cerquita de la iglesia. Exacto. Y después con el tiempo es que vino el verdadero crecimiento, porque tuve un mejor horario donde estoy ahora, y pues si tengo un mejor horario puedo meterme más de lleno a las cosas del Señor. Claro. Y mientras uno más se mete con el Señor, uno va creciendo. Exacto. Y eso es lo que le pasó a usted. El Señor la sacó de ahí y todavía usted no entendía, pero es que Él tenía un plan con usted. Sí, había un plan perfecto, porque cuando me despiden de ese trabajo, que como le decía, era un ambiente tóxico, enfermizo, una cosa terrible, que fue lo que me llevó a tomar decisiones bastante. No me gusta entrar en detalles, porque lo que quiero es hablar de lo bueno que Dios hizo. Amén. No de lo malo que yo hice, sino de lo bueno que Dios hizo en mi vida, glorificarlo a Él, porque Él es lo más bueno que me ha pasado en la vida. Y yo recuerdo en esa ocasión me despiden de este trabajo y yo creí que era, lo peor que me había sucedido, porque no conocía a Dios. Había escuchado de Dios, pero no conocía al Dios que estaba a punto de comenzar a conocer. Y cuando me despiden, había otra institución que me habían ofrecido trabajo. Y dije, yo me iba a ir, me fui. Más por orgullo, me fui para esta institución ganando la mitad del salario que me daban a donde actualmente yo trabajaba. Pero era el proceso que Dios quería hacerme, porque a los 6 meses de trabajar con esta nueva institución, me mandan a llamar de una donde me triplicaron el sueldo. Aleluya. Entonces yo dije, tuvo que haber sido Dios. Pero allí fue donde comenzó Dios.
Le voy a comentar, tuve un accidente, una caída, que en el momento lo que sucedió, cualquiera hubiese dicho, fue lo peor que me sucedió, caída en un segundo piso de donde vivíamos con mi suegra. Estaba limpiando las gradas y caí. Al caer en el vacío, yo sé que fue la mano de Dios, porque la casa estaba en proceso de construcción y habían varillas de hierro. Mi caída era hacia atrás, hacia esta zona. Fue la mano de Dios, yo no sé cómo, porque no soy una persona muy baja de estatura. Fui a caer de frente, o sea, lógicamente no hay explicación, como mi caída era hacia acá y porque yo caí hacia allá. Me fracturé la mano y me rompí esta parte. Gracias a Dios eso fue todo. Pero esa era fue el boleto para que yo pudiera asistir a mi primer congreso toda una semana, sin pedir permiso porque era nueva en el trabajo. Cristiano. Wow. Mi primer congreso cristiano. Y me lo disfruté tanto, aún enyesada mi mano, pero yo disfruté ese congreso. Entonces todo tenía una razón de ser. Por eso en la Biblia hay tantos textos que nos dan a nosotros que todo lo que Dios permite siempre obrará para bien del que le ama. Y yo estaba empezando a sentir ese amor por el Señor. Yo estaba comenzando a disfrutar lo que era un Dios verdadero en mi vida. Amén. Y todo Él lo fue dando de una manera que yo me quedé sorprendida con el tiempo. Todo Él lo fue acomodando poco a poco. Yo siempre le digo a las personas que el enemigo tiene un plan, ¿verdad? Pero el Señor tiene propósito. Amén. Sí. Y mira cómo te sacó de ese lugar. Sí. Te lleva al otro lugar. Tienes un accidente y pudiste ir al Congreso. Sí. Y de ahí que tú empezaste a notar un cambio en tu vida. Ahí fue donde nació, porque había en mi deseo, en mi interior había el deseo de poder, comencé ya de nuevo. Porque anteriormente hubo un lapso, desde el día que fui de la primera vez, no fue que yo caí, esa fue la primera vez. En ese momento desistí, dije, no, esto no es para mí. No quería realmente reconocer todavía que mi vida necesitaba un cambio. Pero la misericordia de Dios es grande. Solo fue esa vez, no volví a ir. Pero en uno de esos días, mi hijo, que Dios lo bendiga, mi hijo mayor, Francisco, él tenía 4 o 5 años, me recuerdo. Un niño. Yo era adicta al trabajo. Pero en mi nuevo trabajo que tenía, ya tenía un horario donde yo entraba a las 9 de la mañana, salía a las 5 de la tarde, era horario. En el anterior, de donde me despidieron, era algo terrible. Yo pasaba día y noche en ese trabajo y me olvidaba. Wow. Era una adicción por estar ahí. Pues ese día me recuerdo que mi hijo se quedó tan asustado, en la inocencia de un niño, me dijo, mamá, está el sol todavía y ya llegaste a la casa. Wow. Eso marcó mi vida. Y yo creo que ese fue el día donde el Señor comenzó a romper mi corazón duro de piedra y lo fue procesando. Ahí fue donde comencé a ir más. Habían pasado creo que unos 4 meses desde la primera vez que fui a la iglesia. Esa primera vez, déjeme decirle, Jonathan, yo solo fui a criticar. En mi mente yo no me concentré en alabar, no, yo critiqué todo lo que pudo, desde el pastor al que alababa, al que estaba a mi lado, todo fue pura crítica. Era la lucha de lo que dice la palabra, el espíritu y la carne. Lo viví en esa primera vez. Pero luego, con el tiempo, pude empezar a disfrutar lo lindo y lo maravilloso que es servir a Cristo. Y ¿se acuerda esa primera vez que usted dijo, yo quiero aceptar al Señor? Sí. No sé qué día fue, no sé, pero sí me recuerdo. Ese día yo nunca había sentido ni experimentado, de hecho ni he vuelto a tener ese momento tan lindo. Fue algo especial, es realmente un nacimiento. Fue algo lindo. Yo solo recuerdo que estábamos en el auditorio. Probablemente fue en algún congreso también, porque ellos hacían muchos congresos en la iglesia.
Y yo me recuerdo que hicieron el llamado, hacían llamados, pasaron años, Jonathan, para que yo aceptara a Cristo. Mi corazón estaba duro, me gustaba, me sentía bien en la iglesia, íbamos mejorando. Mi hijo fue uno de los instrumentos que Dios usó porque a él le encantaba la iglesia, entonces eso me obligaba a mí. Wow. Y eso yo lo tengo comprobado, que si un niño le gusta la iglesia, él puede ser el medio para que sus padres busquen a Cristo. Pues así pasó. Ese día, Jonathan, yo me senté, yo recuerdo que hubo un llamado, yo no sé cómo, yo solo sé que cerré los ojos. Cuando yo menos acordé, yo estaba de pie frente al lugar donde estaban haciendo el llamado. Y para la gloria de Dios, desde ese día hasta el día de hoy, nunca más me he separado del Señor. Wow. Ese fue el día de mi nacimiento y yo lo sé. Cuando me siento a veces, como todos nos sucede, ¿verdad? Que somos seres humanos que tenemos altas y bajas. Me acuerdo de ese día y ese día me da fuerza. Amén. Ese día me llena de energía, de fe y del deseo de seguir hacia adelante. Mucha gente, por experiencia propia, y tal vez usted tiene la misma experiencia, mucha gente piensa que porque venimos a los caminos del Señor ya no vamos a tener dificultad. Ya no vamos a tener problemas. Que cuando lleguemos a la casa, todo va a estar solucionado. ¿Usted ha tenido dificultades después de haber aceptado al Señor? Yo también. Claro. Pero cambia la expectativa de cómo ver las situaciones. Exactamente. Porque el Señor nos ayuda a poder. No es lo mismo pasar por la tormenta sin Jesús que pasar por la tormenta con Jesús. Yes. Y eso es lo que tenemos que entender cuando venimos a los caminos del Señor. Yo no vengo a los caminos del Señor por lo que Él pueda hacer, sino por lo que ya Él hizo en la cruz del Calvario. Ya está hecho. Ya está hecho. ¿Qué usted cree de eso? Sí, es cierto, muy cierto, porque es cuando usted bueno, los que tuvimos la oportunidad como usted y yo, ¿verdad? Que hemos tenido un antes y un después de Cristo. El que ha nacido en Cristo, creo que se le hace más difícil entender esto, pero usted y yo que hemos vivido el antes y el después, yo lo puedo testificar que sí. Cuando mis problemas antes de Cristo eran unas tragedias, eran cosas que me sentía que era el fin del mundo, que aquello no iba a pasar. Solución. Exacto. Sin esperanza. Sin esperanza. Y es por eso ahí donde uno entiende que cuando una persona no conoce de Cristo, se refugia en drogas, se refugia en alcohol, se refugia en situaciones, pornografía. Ese es como un desvío para el escape. Esa es la palabra, escape. Pero cuando venimos a Cristo, el dolor está, la enfermedad está, el problema está, todo está, pero ya no estamos solos en el problema, ya no estamos solos en la enfermedad, ya no estamos solos en la situación, tenemos a alguien con nosotros, a alguien en nosotros que nos dice, esto va a pasar, esto tiene solución, esto no va a ser para siempre. Y eso es lo que nos da el aliento diferente, sí. El antes y después de Cristo hace una completa diferencia en la vida de todo ser humano. Y como usted decía, y yo testifico, los testificamos todos, ¿verdad? Los problemas van a estar siempre, las enfermedades pueden llegar, toda situación va a estar, pero si está Cristo, todo va a pasar. Él es nuestra esperanza. Él es la esperanza. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Nosotros tenemos que entender que a pesar de la situación y los problemas, Él está con nosotros. Exacto. Y a veces nosotros miramos el problema, lo hacemos más grande que nuestro Dios. Sí. Eso es un error de nosotros. Oh, sí. Que a veces la gente se enfoca en el problema y ve el problema así de grande y pone a Jesús así chiquito. Chiquitico. Cuando debe ser al revés. Exacto. No hay ningún problema más grande que nuestro Dios. No hay nada que Él no pueda resolver, no hay nada que Él no pueda sanar. O sea, por eso es el Dios de los imposibles. Amén. Imposible para mí, pero no para Él. Y esa decisión de aceptar al Señor, además de cambiarla a usted como persona, impactó su hogar, sus hijos. Sí. Qué bueno. Créame que sí, porque puedo ver ahora, mi hijo va a cumplir casualmente esta semana 34 años. Y mi hijo, para la gloria de Dios, permanece en el Señor. Amén. Yo creo que no hay mejor
y usted y yo lo compartimos, no hay mejor satisfacción para un padre que sus hijos le sirvan al Señor. Amén. Tengo mi hija también de 22 años y ahí está también. El proceso, ¿verdad? El proceso, sí, todos los tenemos, los vivimos, pero es la fe. La fe de todo padre es que sus hijos también conozcan de Él, también vivan por Él y también un día le sirvan a Él. Así que sí, impactó mucho. Y mi esposo está en proceso, o sea, en fe, por fe, sí, ¿verdad? Eso es lo que vivimos, por fe, un día a la vez, y siempre vivir por fe es eso. Es como lo dice la palabra, lo dice tan claro, Jonathan. Fe es certeza de lo que se espera. Amén. Convicción de lo que no se ve. Yo no estoy viendo en este momento lo que Dios va a hacer mañana, pero tengo la fe que Él lo va a hacer. Amén. Y el mañana para mí puede ser 24 horas, pero para Él puede ser años, ¿verdad? Entonces eso es lo bonito de la fe, se vive un día a la vez. Amén. Eso es lo que tenemos que vivir. Yo tengo la experiencia de que, y siempre lo digo, cuando uno tiene los hijos de uno, los caminos del Señor. Mira, yo vi a mi hijo, y yo siempre lo he dicho, ganar campeonatos en pelota, en béisbol. Yo lo vi a él graduarse con unas notas preciosas en cuarto año en la universidad, y a mi hija también. La vi jugando voleibol, muchas cosas, las he visto haciendo algo. Pero no es lo mismo, es algo mucho más complaciente. Exacto. Cuando uno los ve adorando al Señor. Sí. Entonces, yo he tenido el privilegio de poder predicar y que mi hijo me traduzca. Uy, mire qué Eso lindo. Es lo más impactante que yo he tenido en mi vida. Él lo sabe, yo se lo he dicho. Sí. Y lo digo donde quiera que me paro. Ese ha sido el privilegio más grande que me ha dado el Señor hasta el momento, de poder compartir con mi hijo en esa dinámica. Yo predicando y él traduciendo. Sí. Y también él predica. Y uno lo ve así y uno dice, wow, tremendo. Sí. Hermana Maribel, y una pregunta. Si hay un testimonio que la haya marcado a usted. Usted dice, yo sé que usted ha tenido muchos testimonios, usted ha visto, que ha vivido. Pero uno, a compartir uno. Vamos a sacar uno de los muchos. Uno de los muchos que se ha hecho. Han sido muchos. Que han impactado en su vida, que usted diga, el Señor ha sido bueno. Fíjese que vamos a hablar de uno que pasó en el 2018. En el 2018 a mí me diagnostican con cáncer de seno. Uh-huh. Y pues la noticia llegó así, ¿verdad? Como todos de repente. Wow. Y me recuerdo que en esa ocasión mi hijo estaba en una etapa fluctuante en cuanto a la fe, y estaba así. Y le doy gracias a Dios por ese cáncer. Yo bendigo a Dios porque la verdad que, como yo vuelvo y repito, todo lo que Dios permite, todo obra para bien. Obra para bien. Aleluya. Y ese cáncer fue el motivo para que mi hijo afianzara su fe en el Señor. Esa fue la temporada donde él se movió. Yo decía, había una razón, yo no la entendía en el momento para que hubiera llegado, ¿verdad? Pero ahí es donde viene la fe, ¿verdad? De saber que eso tenía una razón y sí la tuvo, porque luego mi hijo me testificó que después de eso, él cambió su perspectiva de fe. Y él hasta ahora yo lo veo más, él dice, ese fue el comienzo de una nueva. Entonces, ese fue el milagro más grande. La sanidad sí, fue también otra parte de ese testimonio, de ese milagro. Pero el ver a mi hijo, wow, ¿verdad? Tomar más en serio el amor a Cristo, para mí esa fue la cosa más linda que pudo haber ocurrido a través de ese proceso. Así que valió la pena y eso es lo más grande, como decía usted, ¿verdad? Uh-huh. Ver a mis hijos, ver a mi niña ahí, ver a mi hijo ahí, y tal vez, como todo padre, ¿verdad? Tal vez vamos a tener padres que estarán pensando también lo mismo, ¿verdad? Cuando mis hijos, va a haber algún momento, a veces lo que pasa es que volvemos, como humanos que somos, vemos en una enfermedad una tragedia, vemos en un accidente
un desastre, pero a veces todas estas si creemos y amamos a Dios como dice la palabra, tenemos que tener fe y confianza de que eso no es para hacer daño, sino que va a ser a lo mejor un medio para que algo bueno suceda. Y eso es una de las cosas más lindas que, como le digo, puedo testificar que pasó de algo que parecía malo, fue lo mejor que pudo haber sucedido. Vemos cómo el Señor utiliza el cáncer, que es una enfermedad, ¿verdad? Exacto. Cómo se glorificó, ¿verdad? Sí. A través de usted, para fortalecer a su hijo. Sí. Y a su familia. Sí. Y a usted también. Claro, sí. Porque, mira, yo he estado bien de cerca con ese tipo de enfermedad, ¿verdad? Y no es fácil. No es fácil. Sí. Pero la esperanza de nosotros es que Cristo está en control. Así es. Mucha gente dice, no, Él va a estar en control. No, Él siempre ha estado en control. Siempre ha estado en control. Él siempre ha estado ahí a través de la enfermedad. Él está ahí. Sí. Entonces, qué bonito ver cómo el Señor se glorificó a través de ese momento difícil y cómo su fe se mantuvo. Porque yo me acuerdo de eso. Y usted así, todavía, venía aquí a la iglesia a adorar al Señor. Sí. Y venía regularmente. Sí. A glorificar al Señor en medio de su proceso. Exacto. Y eso fue lo lindo, Jonathan. Es que yo creo que ahí es donde realmente nosotros mismos no sabemos a quién le estamos creyendo. Uh-huh. Porque era un tiempo donde me tocó a mí testificarles a otros y sobre todo en mi casa, a mi hija. El día que me dieron la noticia, me recuerdo, estaba mi hijo conmigo. Y él fue, como le digo, me acompañó al médico y todo. Y luego que llegué a la casa, era un panorama así porque no teníamos seguro médico, ya usted sabe, y todo. Pero no era el momento de pensar en eso porque Dios proveyó ese mismo día. Si le cuento, todo fue provisto por el Señor. Llamar a mi hija que me acompañara al cuarto y decirle a ella, vamos a orar. Contaba que usted fue al cuarto con su hija y oraron juntas. Oramos juntas. Tremendo. Sí. Cómo el Señor lleva su plan, ¿verdad? Sí. Para los que están dispuestos a recibir ese plan. Porque hay gente que no quiere abrir su corazón, no quiere activar su fe. Entonces ven esos procesos como algo malo. Sí. Cuando el Señor lo que está tratando de hacerle, ¿verdad? Algo bueno. Llevarnos a nosotros a algo mejor. Sí, y fíjense que lastimosamente duele reconocerlo, que aún como cristianos nosotros tengamos muchas veces que caer vea, muchas personas les dan un diagnóstico y reniegan. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es una reacción humana, sí, estamos de acuerdo, somos humanos. Y no todos podemos a veces esperar el mismo nivel de fe, pero le servimos al mismo Dios. Amén. Si le servimos al mismo Dios, deberíamos, ¿verdad? Y no es que estamos para decir no porque otra persona no, es para que nosotros que hemos vivido situaciones así, lo que queremos es compartir con otros y decirle, si Dios lo hizo conmigo, lo hizo con usted, lo hizo con todo, lo puede hacer con quien sea que esté escuchando en este momento y a lo mejor esté viviendo una situación, a lo mejor conoce del Señor y se siente abandonado, a lo mejor no conoce del Señor y siente que nunca ha estado, pero nosotros, usted y yo podemos testificarle de que en todo tiempo Dios está. Y no importa la situación que se esté viviendo, siempre tenemos que mantener la fe y la confianza de que lo que Dios hace es mejor de lo que nosotros podamos esperar. Aleluya, tremendo. Sí. Maribel, todos sabemos aquí en la iglesia que usted es una servidora incansable del Señor. Usted tanto va al hospital a visitar a los enfermos, va a las casas. Pero no fue desde la enfermedad del cáncer, usted siempre ha sido así, desde antes de la enfermedad. ¿Qué usted le quiere decir a esas personas que nos están viendo a través de las cámaras y están en un hospital, tal vez sin esperanza? Tal vez hay alguien mirándonos a través de esas cámaras que acaba de recibir un diagnóstico y está en una incertidumbre. O tal vez están esperando por los resultados de algo que creen que puede ser. ¿Qué
¿Qué usted le podría decir a esas personas? Mire, a veces es bonito, como decíamos, ¿verdad? Si usted pasa el proceso, puede decirle a otro, ¿verdad? De la manera como usted lo ha testificado, su propio testimonio, ¿verdad? Usted puede entender a un joven desobediente que en un momento determinado acepta a Cristo y puede, ¿verdad?, comenzar. Igual esas personas también en un momento determinado pueden recibir, tal vez como decíamos, un diagnóstico médico, una mala noticia, son circunstancias de la vida. La misma Biblia lo establece, la misma Biblia dice que el hecho inesperado le sucede a todos. Sea cristiano. Para buenos y malos. Exactamente. Entonces, lo bueno de todo esto es que servimos a un mismo Dios. Y si esta persona estuviera en un hospital, como dice usted, o estuviera en una situación difícil, o a lo mejor tiene un problema en su hogar, o a lo mejor tiene una situación en su trabajo, o cualquiera que sea la situación que está viviendo, si tomara un minuto, se sentara y pensara que todo lo que está viviendo va a pasar. Que todo lo que está viviendo, en cualquiera que sea la situación, si tiene ese granito de fe y piensa que Dios sí sabe lo que está permitiendo en la vida de él o de ella va a tener paz. Amén. Ella va a encontrar esa paz. No la solución, porque ese es el problema nuestro. Usted tiene un problema hoy y usted quiere la solución hoy. Y ahora. Rápido. No. Estilo microondas. Exactamente. Entonces, lo que le podemos decir a esta persona es, tenga fe y paciencia. Amén. Que lo que está viviendo no va a ser para siempre. La enfermedad no es para siempre. El diagnóstico no tiene que ser lo que está pensando. El problema en el hogar no va a ser como dice, permanente. Todo tiene una solución cuando se pone a Cristo en el corazón. Mira, hay algo que me impacta a mí en el testimonio que muchos ya de nuestra congregación conocen. Algo que me impactó a mí de por vida fue la fe y la fortaleza y la paciencia que el Señor le dio a mi mamá. Ay, sí. Porque yo fui bien cabeciduro, ustedes ya conocen la historia, y era de peor a más peor. Sí. Y ella seguía orando. Si hay algo que ella me demostró fue pelear su guerra, su batalla, ¿verdad?, de rodillas. Sí. Pelear su situación de rodillas. Y qué hermoso cuando uno puede ver eso y uno dice, wow, el Señor es real. Sí. Porque en el peor momento de nosotros como familia, mi mamá todavía seguía de rodillas. Entonces hoy puede ver los resultados. No fue de la noche a la mañana, fue muchos años de espera. Sí. Pero se mantuvo firme, con paciencia y con fe. Exactamente. Tú vas a obtener un buen resultado cuando tú tienes fe, paciencia y te mantienes, consistentemente creyendo en el Señor. Exactamente. Yo creo que la fe y la paciencia son dos cosas importantísimas en todo cristiano. En toda persona que quiera realmente una vida de paz tiene que tener eso, fe y paciencia. Como dice usted, en el caso suyo, su madre fue la que pasó el proceso para que usted lograra llegar a eso, ¿verdad? Igual me sucedió a mí, tuve que pasar un proceso difícil para que mi hijo lograra entender lo bueno que es Dios. O sea, no que mi hijo viera que, ¿por qué Dios le falló a mi mamá? Sino al contrario. Ahora mi mamá tiene un Dios que la va a ayudar, que la va a... Yo siempre he dicho que los procesos nos acercan a Dios. Definitivamente. Los procesos, yo siempre he dicho que nos acercan al Señor. Sí, claro. Hermana Maribel, y para ya ir terminando, yo tengo una pregunta, siempre me gusta preguntar, ¿cuál es su versículo favorito de la Biblia y por qué? Mire, eso viene desde antes de conocer al Señor. Mis luchas fueron tremendas, como le decía, ¿verdad? Mis años difíciles fueron de mis 18 años a los 27 años. Casi fueron 10 años que fueron tremendos. Como le decía anteriormente, yo crecí, ¿verdad?, en esta otra, ¿verdad? Yo me recuerdo siempre, yo quería a Dios, yo amaba a Dios, yo decía en mi corazoncito inocente, o ya después
aunque estaba con mi cabecita revuelta, yo siempre anhelaba que Dios cambiara mi vida. Amén. Pero había lo que nos pasa a todos, ¿verdad? Antes de llegar a lo que es la madurez espiritual, es que queremos hacer las cosas, solucionar o arreglar todo a nuestra manera, o que todo se haga como yo quiero. Sí. Y entonces no trabaja así. En el texto de Romanos 7:15 yo encontré la respuesta, porque yo siempre decía, yo no quiero volver, yo iba a ese lugar, ¿verdad? Y me sentaba y arrodillaba y todo, y yo decía, y salía de ese lugar y con la certeza de que yo no iba a volver a caer en mis locuras. Al solo salir de ese lugar, todo se volvía como que ya desaparecía mi deseo de cambiar. Wow. Porque era yo haciéndolo sin la ayuda de Dios. Con sin sus propias fuerzas. Exacto. Wow. Entonces, un día leyendo en una alabanza, pero fue ese texto que hizo el cambio en mi vida. El Romanos 7:15 que dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Wow. Y eso es lo que me pasa a mí. Eso es lo que está sucediendo en mi vida. Esa batalla, esa lucha constante, porque no es de un día sí, un día no, es a diario. Es constante. Entonces entendí. Y luego, si usted lee todo lo que es Romanos 7, le da toda la explicación. Y dice, miserable de mí. Wow. ¿Verdad? ¿Quién me librará? Y ahí es donde dice, me encanta cuando dice, pero gracias doy por Jesucristo, porque Él fue el que me libró. En el medio de la prueba reconoce quién lo libró. Exacto. Wow. Entonces ahí, ese es mi texto. Yo siempre lo uso cuando tengo mis momentos difíciles, como le digo, vuelvo a ese texto y digo, no soy yo, no es con mis fuerzas, es con la ayuda de Él. O sea, porque en mí está, dice la palabra, el hacer el bien. Pero mi carne no quiere hacer el bien. Entonces está esa lucha siempre. Pero qué lindo que podemos decir, ¿verdad? Que Cristo es el único que nos puede ayudar en cada momento de nuestra vida a hacer las cosas bien, a hacer las cosas correctas, a seguir hacia adelante. Y no somos perfectos, no, ni vamos a llegar a perfección, pero sí podemos ser cada día más santos. Porque esa es santidad. Apartarse de lo malo para poder buscar lo bueno. Amén. Así que ese es tremendo. Bueno, ya nos vamos a despedir. Yo le quiero dar las gracias, hermana Maribel, por estar con nosotros en esta noche en Donde Te Rescató Jesús. Gracias, Jonathan, y me encanta el ministerio de Donde Nos Rescató Jesús, porque nos hace recordar, y recordar es volver a vivir. Y volver a vivir es ese momento cuando usted me vuelve a decir, me pregunta dónde empecé este proceso, y volver a ese lugar, a ese momento donde le dije sí al Señor. Aleluya. Y aquí estoy diciéndole cada día, sí, Señor. Gracias, hermana Maribel, por estar con nosotros en esta noche. Gracias por todo lo que hace por la obra del Señor. Usted es una hermana que si me dice a mí, ¿cómo Maribel lo hace? Yo no tengo la respuesta. Porque gracias al Señor que le da la salud, la sabiduría, ese amor por las almas. El día de usted es de 24 horas, igual que el mío, igual que de todos. Pero los que trabajamos cerca con usted, estamos muy agradecidos con el Señor por permitirnos conocer y trabajar junto a usted. Yo le doy gracias al Señor, y un texto que me gusta mucho también, Jonathan, es ese de que al que más se le da, más se le demanda. Amén. Y Dios nos ha dado tanto, que es tan poco lo que podemos hacer, sí, ¿verdad? Así que mil gracias por darme la oportunidad de compartir lo bueno y maravilloso que Dios ha sido en mi vida. Y para los que no saben, nosotros trabajamos juntos en el Ministerio de las Damas y los Caballeros, sí, 2 o 3 años. Sí, yo creo que sí. Tremendo, sí. Tremendo. Me ayudó en mi crecimiento espiritual poder trabajar con usted y poder trabajar juntos en ese Ministerio de las Damas y los Caballeros. Para mí fue una de mis mejores etapas. ¿Verdad? Sí. Nos bendijo el Señor, Sí, ¿verdad? tremendo, Trabajar tremendo, juntos como equipo. Tremendo, un crecimiento espiritual, Sí. poder compartir con usted, poder
hacer un plan para el mes, qué es lo que vamos a hacer este mes, cómo lo vamos a hacer. Y fue tremendo, para mí fue tremendo, tremenda temporada. Sí, Dios nos ha bendecido mucho, definitivamente nos ha bendecido, porque servir al Señor es una bendición más para nosotros que para... Servir a Cristo da buenos resultados. Amén. Bueno, pues hemos llegado al final de este podcast, de donde te rescato Jesús. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga y hasta la próxima.